Pero muy buenos días, tardes, noches, porque en el mundo digital usted puede estar viendo esto en cualquier momento y disfrutar de ello. Mi nombre es Daniel Arismendi, en compañía de Alfredo Acaro y Mauro Fabián. Próximamente vamos a estar trayéndoles un proyecto que alguna vez con Alfred intentamos, coqueteamos, pero lastimosamente por agenda y demás no se pudo dar, pero hoy finalmente lo traemos, perdón, a la luz y creo que va a ser interesante, sobre todo en esta era donde creo que falta mucho de ello. Les presentamos a todos ustedes este tema llamado Bardrit, que es un tema, sí, título picante, por todo el tema que sabemos de las ayudas arbitrales y todo lo que se queja el aficionado de uno del otro, tanto del Barça y del Madrid, pero que basado en ese nombre, basado en la conjugación de ambos, de los nombres de ambos equipos, eh, traemos la idea de este proyecto de hablar precisamente, de cubrir quizás dos de los principales grandes clubes del mundo que acaparan muchísima atención, y de verdad que para mí es un honor, un placer contar con la compañía de Alfredo, que, bueno, la verdad que si alguien sabe, no solo de fútbol, sino de Madrid y de Barcelona, es mi gran amigo Alfredo Bacar, así que aprovecho de presentarte, Alfred, bienvenido y gracias nuevamente. Te lo dije en privado, te lo digo ahora en público, muchísimas gracias por acompañarme en este proyecto. Gracias, Dani, ¿cómo estás? El placer de saludarte a vos y por consiguiente a todos los que se están sumando del otro lado. Teníamos ganas hace tiempo, como contabas, de arrancar con este tema y también de empezar a profundizar un poco en todos esos detalles que rodean al Barcelona y al Real Madrid, que no aparecen muchas veces en grandes medios, ¿no? Muchas veces nos pasa en el canal de La Casaca Fútbol, en donde trabajamos y compartimos, que la gente nos pide que hablemos del caso Negreira, que hablemos de los sabios de Florentino Pérez, que hablemos de ciertas cosas que muchas veces escapan a los intereses de los medios grandes, que suelen concentrar su información en fichajes, en resultados, en declaraciones quizás más actuales, y escapar un poco a esos temas que pueden llegar a ser un poco más Uh polémicos. -huh. Y hablando de temas polémicos, creo que el caso Negreira, sin dudas, ha sido, al menos de los últimos 5 años, me animo a decir, uno de los temas más polémicos y más trascendentes de todo lo que tiene que ver con Madrid, con el Barcelona y con Real Madrid como conjunto, teniendo en cuenta que uno es, si se quiere, reclamante y el otro es el acusado, ¿no? Porque Real Madrid forma parte dentro de lo que es el reclamo, la denuncia, el juicio que se está llevando a cabo entre la Real Federación Española de Fútbol, la Liga de España, Real Madrid y del otro lado Fútbol Club Barcelona como persona jurídica y sus distintos implicados, como por ejemplo Rosell, Bartomeu y etcétera. Después hay algunos que forman parte de lo que es la lista de testigos que tiene Barcelona, pero que no están directamente implicados en la causa, como puede ser el caso más emblemático de Joan Laporta. Uh -huh. Correcto, sí, y también obviamente traes a la mesa un punto muy, muy interesante y que también quizás es una de las patas en esta investigación o quizás en esta defensa de Laporta, ¿no? Porque Laporta habla y el mensaje es: todo esto es un ataque mediático desde Madrid, y cuando uno lo mira desde el ángulo culé, por decirlo de alguna manera, bueno, todos recordamos cuando se destapó el escándalo mediático de los audios, de los famosos audios de Florentino, y cómo todos los diarios de Madrid, podemos dar nombres, Marca, AS, El Mundo y compañía, o sea, El Mundo no, porque El Mundo fue quien los reveló, pero todos los demás diarios y compañía simplemente hicieron caso omiso, hicieron una muy leve publicación, pusieron algunos audios en vivo en sus redes o en sus portales web, pero de ahí en más hubo un silencio y simplemente hubo un caso omiso a la información que quizás en Barcelona o en Cataluña fue completamente diferente, y que quizás en algún momento en Madrid abordaremos, lógicamente, porque aquí hablaremos los dos puntos. Tú, Albert, y antes de comenzar quizás a entrar más en fondo en el tema del caso de Negreira, les recordamos también a todos que en el hipotético caso de que el Barcelona finalmente se ha encontrado culpable, solamente hablando de la Liga Española, no verá ningún tipo de castigo, porque conforme con la ley española del deporte, como todos estos delitos fueron anteriores al 2018, todos estos se considerarían prescritos. Por ende, aunque la justicia española encuentre al Barcelona culpable de sea lo que sea, porque también ya vamos a entrar a ello, sea, lo encuentre culpable de este caso, ¿ok?
no va a tener ningún tipo de sanción ni castigo. Ya la UEFA es otra cosa y desde lo penal también pudiera haber, pero desde lo deportivo, con respecto a la Liga Española y al deporte español, el Barça, reiteramos, el Barça no sufriría ningún tipo de castigo en caso de ser encontrado culpable en el caso de Negreira. Claro, siempre hablando de Fútbol Club Barcelona como persona jurídica, ¿no? Esto es Uh -huh, importante uh -huh, porque hay varios implicados en la causa, no solamente Barcelona, uh pero como -huh, digo, lo uh que a -huh. la gente seguramente más le interese es esto, saber qué pasa o qué pasaría en caso de que Barcelona se lo encuentre culpable de algo. Bueno, en ese caso habría que ver realmente cuáles son las consecuencias, pero ya una consecuencia directa que podría ser, por ejemplo, quedar eliminado de la competencia de la liga, quedar excluido, perder la categoría en la primera división. Perdón, ahora sí, estaba hablando con el micrófono apagado. Decía, también es importante saber que esto influye a Barcelona como persona jurídica, no a todos los exponentes que tiene la causa y fundamentalmente a lo que tiene que ver con la liga y con Barcelona. Puede haber consecuencias extradeportivas, pero en lo que tiene que ver con lo deportivo no habría ni quita de puntos, ni tampoco una eliminación de la competencia, un descenso por decreto, por ejemplo. Eso Correcto. estaría fuera de discusión, independientemente de si se lo encuentra al Barça culpable o inocente de lo que se lo acusa. Esta aclaración me parece fundamental porque seguramente es lo que más le interese a muchos, ¿no? El hecho de pensar que Barcelona podría llegar a quedarse afuera del torneo de la liga o que podría perder la categoría o que podría quedar inhibido. Bueno, eso en principio está por verse, pero estaría bastante lejos de ser una posibilidad concreta y real. Después lo que tiene que ver con la UEFA, bien así es en aclararlo, tranquilamente puede determinar la UEFA que Barcelona no debe disputar por algún motivo, por este motivo en caso de ser encontrado culpable, los torneos de la Champions venideros. Eso por ahora no estaría pasando, lógicamente, pero fue algo que se habló en su momento. De hecho, recuerdo que Sí. hace 2 años atrás, porque este es un caso que, si bien, como decía Arismendi, es previo a 2018, es un caso que lleva ya 2 años de discusión, se destapó la olla Uh -huh. en febrero de 2023, hoy estamos a diciembre de 2025, se van a cumplir 2 años dentro de poquito desde que conocimos esta noticia, desde que conocimos esta información que rodea al caso Negreira y que lógicamente toca de cerca al Fútbol Club Barcelona como institución y como persona jurídica en este caso. Sí, y también, bueno, el Madrid, que también eso lo leía recientemente, ¿no? Por un momento, con todo el tema de Florentino y la Superliga, Barcelona y Real Madrid quizás habían acercado posturas como nunca lo habían hecho. De hecho, creo que también eso se trasladaba a lo deportivo, Alfred. Quizás coincidiremos en que los clásicos habían perdido quizás ese picante en lo extradeportivo, fuera parte de las declaraciones de Lamine Yamal en el último clásico y demás, pero sí que creo que era una concepción general de no solamente de los que les gusta al Madrid o al Barça, sino creo que en general que el clásico de España había perdido ese picante, ese sazón característico quizás de los clásicos, y creo que a raíz del caso Negreira, creo que esa brecha volvió a abrir, no que haya afectado directamente a los jugadores ni nada por el estilo, porque han habido idas y vueltas, pero sí que creo que el caso Negreira, no solo institucionalmente, porque el Madrid tomó posturas completamente opuestas al Barça, que de estar prácticamente tomados de la mano por la Superliga y para la Superliga, básicamente Laporta y Florentino pasaron de ser mejores amigos a prácticamente archienemigos nuevamente, cabe destacar. Entonces creo que eso también ha alimentado un poco, quizás inconscientemente o no, a un poco esa brecha. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, y quizás aquí abrimos a la opinión, es, y es la pregunta que yo siempre hago, ¿por qué el Barcelona le pagó? Porque yo puedo entender, Alfred, y quizás, y que aquí vamos a polemizar quizás un poco, pero ¿por qué buscas al vicepresidente del Comité de Árbitros de España en funciones para que te dé ¿cómo se dice? Consejos arbitrales o análisis arbitrales en funciones sabiendo que más allá de saliendo de un lado, por supuesto, de comprar árbitros, porque de hecho, si al caso vamos, la justicia española ha determinado y no ha podido tampoco justificar que el Barça
directamente buscó a través de esto, debido a, de acuerdo a lo que habla, perdón, se me frizó la cámara. Eh, debido, a, debido a lo que ha venido contando la justicia, es que el Barça simplemente buscó, como decía, el hecho de favores, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. De ganar peso en la comunidad arbitral. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, y es la pregunta es bastante sencilla. Yo, como siempre, queriendo enredarme por todo, pero ¿por qué el Barça decide pagarle al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de España cuando está en funciones activas? Eso es la parte que para mí no tiene sentido en todo esto, Alfred. Y creo que es lo que está generando más contradicciones dentro del mundo Barcelona a la hora de las declaraciones, que es a donde queríamos llegar también con este video, que es en qué se encuentra hoy, 26 de diciembre, un caso que está avanzando verdaderamente o que al menos se está moviendo, a diferencia de lo que pasaba hace 2 años atrás, en donde el reclamo muchas veces dentro del madridismo era qué pasa con el caso Negreira, cómo puede ser que no se avance, por qué el Barça le pagó a Javier Enríquez Negreira durante tanto tiempo, en concepto de qué, a raíz de qué, por qué se da que el Barça lo deja de contratar o le deja de pagar casi que casualmente o al mismo tiempo, muy cercano en el tiempo al abandono del cargo de Negreira, ¿no? Negreira deja de ser el vicepresidente del comité de árbitros y casi al mismo tiempo deja de ser el, llamémosle, informante del Barcelona. Entonces, eso es algo que también creo que genera muchas dudas, genera muchas controversias y que hasta el momento no se ha podido explicar verdaderamente dentro del barcelonismo y de una manera unilateral qué es lo que pasa, ¿no? O qué fue lo que pasó, mejor dicho. Entonces, a partir de ahí es en donde yo creo que el Barcelona al menos está un poco más comprometido y quizás muchos ya miran al Barça con una vara o con una cara distinta antes de lo que pasaba antes de que sucediera este caso. Como también seguramente al Real Madrid, después de los odios de Florentino, se lo ha mirado de manera distinta o no. Esto Sí. ya va a cuenta de cada uno y también, como decía antes Dani, creo que invita a que cualquiera pueda opinar cualquier cosa, pero para opinar también es importante saber y estar en tema de cuál es el estado de la situación hoy. Faltan muchas declaraciones, pero a ver, hablaba yo hace un ratito de incongruencias o de discrepancias o de diferencias en las declaraciones. En su momento Laporta, como testigo, llegó a declarar que Javier Enríquez Negreira dio más de 600 informes que eran utilizados por los cuerpos técnicos del FC Barcelona, y Ernesto Valverde, como así también lo hizo Enrique, comentaron como testigos y declararon en la causa que ellos jamás vieron ninguno de esos informes. Entonces ahí hay una incongruencia, una situación que por lo menos puede llegar a ser chocante para el juzgado, ¿no? Esta Alfred, diferencia en las declaraciones. Uno que dice que Barcelona recibió más de 600 informes y 2 entrenadores de los más exitosos de los últimos tiempos del Barça que dicen que no vieron ningún informe de nada. Eso ya por lo menos es chocante y en eso se encuentra hoy la situación. Hace unas horas habló y también declaró Bartomeu y creo que me parece también importante detallar sobre eso. No, y te añado, porque realmente es para añadir a lo que tú decías, quizás reiterativo, pero que precisamente el informe de la Guardia Civil de España lo que habla precisamente es de que, de acuerdo a la información que ellos tienen, no tiene sentido, ¿ok?, que el Barcelona haya pagado la cantidad de dinero que pagó, que fueron millones de euros en estas asesorías arbitrales, cuando realmente lo que había en esos informes era prácticamente nulo. O sea, básicamente carecían del valor esos informes desde lo técnico, de lo que le podían dar el Sí, hay Negreira una y su hijo desproporción al entre lo que el Barcelona. Barça pagó y lo que el Barça recibió. Eso es. Hay una Correcto, desproporción ahí correcto, y hasta el momento correcto. eso también hace ruido, porque si uno Ujú. compra. Esto pasa muchas veces también con los fichajes de los futbolistas y a varios clubes les ha traído problema el hecho de que han traído jugadores que tal vez terminaron inflando su valor para poder justificar ingresos. Bueno, en este caso da la sensación de que el Barça utiliza estos informes para terminar en cierto punto
no sé si decir justificando la situación de Negreira, pero sí tratando de demostrar por qué se le pagó a Negreira la cantidad que se le pagó. Y es ahí donde también hace un poco de ruido esto. Sí, y al final es donde queda el Barça en jaque, ¿no? Creo que, no sé, quisiera saber tu punto de vista, Alfred, porque del lado del Madrid, porque Madrid no es corto ni perezoso, tiene mucho que ver en esto, quizás algunos lo ven como victimario y otros como víctima, Es que es parte de la pero causa. lo El Real cierto es, Madrid está incluido como y, parte de la causa. y salió una, y salió una noticia ayer en el diario AS, escrita, perdón, por José Félix Díaz, donde decía que el Madrid iba a pedir una cantidad de dinero absurda en caso de que se encontrara. De hecho, repasando aquí entre mis apuntes, al Barça lo están acusando de delito de cohecho, bajo el argumento de que Negreira, como para ese momento era funcionario de la federación, estaba, valga la redundancia, ejerciendo funciones públicas. Entonces, es lo que están tratando. El próximo gran hito, como tengo acá, es el juicio oral, donde finalmente pareciera que vamos a estar entrando en los últimos compases de este caso Negreira. Pero saliendo de eso y llevándolo quizás de un punto de vista del Madrid, ¿cómo se interpreta o cómo crees que quizás se puede interpretar el hecho de que eh, no es para nadie un secreto además que a raíz de todo el caso de Negreira, el arbitraje español ha caído en un dique seco, no solo desde las actuaciones en el terreno de juego, sino creo, desde lo moral? Nadie confía en los árbitros, por lo menos en España, directa e indirectamente por el caso de Negreira. Y tenemos por el otro lado no solo un Madrid que forma parte de la causa, sino un Madrid que se siente objetivizado constantemente por la terna arbitral no vamos a entrar en detalles porque no vale la pena, pero sí quizás en acciones arbitrales, tanto a favor como en contra, tanto a favor como en contra, acciones arbitrales que dejan mucho que desear. Entonces, ¿qué tanto le juega al Madrid, o desde el ángulo del Madrid, Alfred, cómo lo ves tú? ¿Qué tanto a favor o en contra le puede jugar esto al conjunto de Florentino Pérez en este caso? Bueno, yo creo que evidentemente generó repercusión y hay mucho más ojo sobre el arbitraje ahora que hace 3 años atrás, por ejemplo, antes de que se destapara esta olla. Creo que igual no termina de ser algo producente para el Real Madrid como institución. De hecho, ahora, a partir de esta temporada, se instaló en España la idea o el concepto de que mejor desde la Real Federación Española de Fútbol no dar los árbitros designados hasta no sea 24 horas antes de cada partido, cuando en general una vez Ujú. que conocíamos la designación de la fecha completa y los días y horarios, algunos días antes de que comience la primera jornada, el primer partido de la jornada, se daba ya a conocer los árbitros, asistentes y VAR de todos, de los 10 partidos de la primera división, y lo mismo pasaba con las categorías inferiores. Ahora, al menos en lo que respecta a la primera división, 24 horas antes de cada partido se da a conocer quiénes serán los encargados de impartir justicia, porque desde la Real Federación Española de Fútbol entendían que muchas veces los informes o los videos que se realizaron desde Real Madrid Televisión terminaban en cierta medida condicionando a los árbitros. De hecho, se dio una imagen que yo nunca había visto en mi vida, tantos años viendo y transmitiendo fútbol, que fue la de un árbitro de VAR llorando previo a la iniciación de una final de Supercopa, y hablando de su familia y hablando también de cuestiones sensibles y de cómo se sentía con esos videos. Entonces yo creo que toda esta situación efectivamente al Real Madrid No, le hizo poner más lupa sobre los árbitros, algo que a veces termina siendo muchas veces contraproducente. no, y te añado, porque quizás pasó un poco desapercibido por quizás todo el ruido, pero recordemos que uno de los árbitros hablaba también de que lo iban a hacer pagar al Madrid. O sea, por todo, porque, a ver, decimos una cosa, también decimos la otra. Sí, La sí, sí. persecución de Real Madrid TV hacia los árbitros tampoco es correcta. O sea, yo creo que una cosa es que tú hables del árbitro, pero tampoco tienes que crucificarlo en medio, sobre todo en un momento, Alfred, donde creo que en general, en nivel de la sociedad humana, no hay grises. O es blanco o negro y no hay una escala, no hay nada Blanco en o el medio. Laurana. Entonces,
Gracias. O blanco o blaugrana y no hay nada en el medio. Y Entonces, sí. creo que se juega mucho al extremismo de ambas partes, tanto de VAR como de DRIT. Se, se, se juega mucho al extremismo y creo que al final eso es algo que hay que tener mucho cuidado, porque hay gente que quizás no tiene la mesura necesaria y se deja llevar por quizás ese sentimiento, porque al final el fútbol es como una máscara, ¿no? Como una máscara de carnaval. Te hace ponerte, te pone una máscara que al final te hace sacar quizás tus emociones que tienes adentro que tú mismo ni siquiera te imaginabas, que te hace Mm. decir comentarios, porque creo que a todos nos ha pasado, viendo fútbol, que a veces en la emoción o en el estar molesto por una determinada acción, uno dice cosas que en su sano juicio no diría, y eso tiene esto, ¿no? Al final yo creo que también eso perjudicó mucho al cuerpo arbitral, porque uno de ellos, no me acuerdo, era uno creo que era el del VAR, que hablaba como decía que lo iban a hacer pagar, que iba a haber una gran acción en contra del Real Madrid. Entonces, yo recuerdo que lo conversábamos previa a esa Supercopa, yo decía, ¿cómo permiten? No que salgan a dar una rueda de prensa, está genial, a mí me parece que es genial que los árbitros salgan, hablen, digan lo que piensan, que analicen, eso está genial, creo que eso falta muchísimo en el mundo del fútbol. Ahora, tú no puedes salir y permitir para ese momento Medina Cantalejo, que era el presidente del comité técnico de árbitros, tú no puedes permitir que un árbitro salga y diga eso. O sea, porque obviamente parte del barcelonismo recalcitrante, como me gusta decirle a mí, te va a salir y te va a aplaudir, pero quizás el público en el medio, el que, perdón por la expresión, pero no le importa tres pepinos, Madrid o Barcelona, dice, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde quedó Sí, la integridad de los árbitros de España? Y eso creo que es lo que al final, porque por supuesto, estos son los nombres que más venden. Bardrit vende y es lo que vende y no es un misterio para nadie. Pero al final, creo que cuando uno lo mira desde un punto de vista más macro, estás dañando la reputación, no solamente, estás dañando la reputación no solo del fútbol de la liga, sino del fútbol español. sin duda, sí, creo que también es importante entender los contextos en donde se dan las situaciones y quizás el error, en este caso del Real Madrid, haya sido interpretar que la libertad de expresión se podía trasladar a decir cualquier cosa en un canal oficial. Y digo, en el buen sentido, cualquier cosa, porque al fin de cuentas una acusación directa de que un árbitro está haciendo las cosas mal a propósito me parece bastante grave como para decirlo Uh -huh. abiertamente en un canal oficial, amparándose en la libertad de expresión. Que es cierto, hay libertad de expresión y cada periodista debiera ser libre de opinar lo que le parezca. Ahora bien, desde el canal oficial me parece que es importante que se entienda que los periodistas de Real Madrid Televisión, una vez que dan una opinión, la están dando en nombre de todo Real Madrid, independientemente de lo que ellos Correcto. individualmente puedan desarrollar. Uno lo está dando a través de un canal oficial, entonces ahí es donde yo creo que hace falta cierta mesura que no tuvieron en su momento los árbitros en esa previa de Supercopa, donde en lugar de calmar las aguas, teniendo la posibilidad de por primera vez después de tanto tiempo, dar una opinión, hablar ante la prensa, responder preguntas y dar sus sensaciones de cómo estaban ante esta situación, creo que apostaron doble contra sencillo y eso tampoco es algo positivo, ¿no? Me parece que ha faltado en estos últimos años un poco de mesura. Ahora creo que esta medida donde se determina el árbitro un día antes ha bajado un poco la espuma. Después es cierto que ha habido partidos sumamente polémicos en lo que refiere este año del Real Madrid, sobre todo ese último contra el Celta, donde hubo 2 expulsados, donde hubo varios informados después. Creo que hay algunas cuestiones que el arbitraje también debe hacer un mea culpa importante. No creo que el Real Madrid esté muy equivocado en algunas de sus videos y de sus informes, pero creo que a veces hay que entender que los canales oficiales necesitan cierta mesura, porque si no es un poco lo que decía Arismendi, creo que se alimenta permanentemente el fuego y es un fuego contra fuego constante que no conduce a un camino positivo. Para cerrar, si se quiere, este pequeño reporte que hacemos sobre el fin del año, todavía faltan varias declaraciones de varios de los Sí. implicados en la causa, faltan testigos,
falta que comience este juicio oral del que hablaba Arismendi, y una vez que todo eso esté en curso, iremos nosotros tratando de seguirlo de cerca. Creo que es un tema que va a dar para largo. ¿Sí? Imagínense que hace 2 años se destapó la olla y hoy recién estamos empezando a encontrar declaraciones que son, me parece, la parte más importante de todo este asunto, ¿no? Las declaraciones de los Ujú. mismos protagonistas, porque Dani puede tener su opinión, yo puedo tener la mía, la gente que nos está escuchando tendrá la suya también, pero los implicados en la causa declaran y eso ya escapa a opiniones. Son directamente declaraciones de implicados, que me parece que es el punto de donde hay que agarrarse para empezar ahí a sacar conclusiones. Después, esto que dice Arimendi me parece fundamental y es uno de los puntos que ha, yo creo, englobado toda la causa Negreira, que es todavía no se ha podido explicar, y yo no creo que se pueda explicar de una manera certera por qué el Barça pagó tanto dinero por algo que no parece ser tan valioso, ¿no? Ese es el punto de la cuestión, y a Y, una persona que tenía un cargo que cuando menos puede llegar a dar a pensar un poco más allá de lo que se dio a conocer desde el Fútbol Club Barcelona como institución. y la pregunta también es, ¿a dónde fue el dinero? Porque eso es otra cosa que la justicia no ha podido comprobar. Que si bien es cierto que hubo pagos, quizás de valor o no valor, de acuerdo a lo que determina la justicia, lo cierto es que todavía no se ha podido descifrar o saber a dónde fue ese dinero. Entonces, yo lo que digo es, o sea, mi pregunta, y quizás como aficionado del fútbol, es ¿por qué al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros? O sea, ¿por qué a Enríquez Negreira? Mm. ¿Por qué no acudir a otra agencia de asesoramiento arbitral? ¿Por qué? O sea, esa yo creo que es la gran pregunta. Y es la pregunta que quizás, y esto afuera completamente de chicana, ojo, es la pregunta que ningún barcelonista puede responder, es ¿por qué a Enríquez Negreira? ¿Por qué ir con el vicepresidente en funciones del Comité Técnico de Árbitros y no ir con alguien más? Esa es la pregunta que creo que ninguno de nosotros, salvo los implicados en el tema, pueden responder. Y que yo creo que al final, Alfred, no sé, y quizás ya para ir cerrando, te pregunto, ¿cómo queda parado el Barça? Porque por ahora, en paralelo, atraviesa una situación moral, judicial complicada, pero en la actualidad, más allá de una que otra turbulencia, en la actualidad, en lo futbolístico, el Barça es una máquina. Entonces, Sí. ¿cómo queda parado el Barça en todo esto? Bueno, esa es una pregunta que creo que es difícil, porque al fin de cuentas, cómo queda parado es algo que respecta a la opinión de cada uno, ¿no? A mí me da la Ujú. sensación, como te decía antes, de que hay circunstancias de las que es difícil, por no decir imposible, volver. Yo creo que Barcelona, esa, si se quiere, mancha de Negreira, independientemente de cómo termine el asunto, no se la sacará nunca. El fantasma Negreira lo perseguirá por los siglos de los siglos, y nosotros seguramente tendremos hijos, tendremos nietos, y ellos seguirán hablando del caso Negreira, y seguramente Barcelona sea campeón de Y va a la, de ser la peor, ansiada Alfred. sexta en algún momento, y el comentario Negreira va a estar, y creo que por más de que sean buenos, malos, regulares los resultados, va a ser un caso que acompañará, si quiere, a Barcelona durante mucho tiempo. Yo creo que va a ser difícil Y, borrar y, esa mancha, si se quiere, o esa situación, ese caso de la cabeza del público en general futbolero. Así como también del otro lado está el comentario del Barcelona, pero el Madrid. Y eso creo que es lo que más termina marcando la dificultad que tiene Barcelona por defenderse. Porque si la defensa del Barça es reacusar al Madrid de otra cosa, en cierto punto estás, no sé si justificando es la palabra, pero sí estás demostrando que no tenés cómo justificar tu culpabilidad en el asunto, no tenés cómo limpiarte de verdad del tema, y como no hay cómo limpiarse, se acusa al de al lado, que tal vez el de al lado también es culpable de otra cosa, ¿eh? Yo no digo que el Madrid sea una Carmelita descalza, ni creo que lo sea tampoco. Ahora bien, en este caso se lo está acusando al Barça, y por ahora no veo que la defensa del Barça tenga la fuerza que necesitaría tener para erradicar de la mente de todos los que somos futboleros un tema tan sensible como este. no, y que te añado, es complicado. O sea, es un tema que el Barça, la única manera, Alfred, que yo creo que ese fantasma, porque yo coincido en la parte de el fantasma va a quedar, sí,
Pero yo creo que si el Barça al final es declarado inocente, yo creo que ahí quizás el fantasma va a quedar entre el madridismo recalcitrante, No lo sé, ese no lo sé. antibarcelonismo. Porque ¿No muchas crees? veces puede ser declarado inocente. Hay que ver también la figura en caso de que sea declarado inocente. Porque uno puede ser declarado inocente No, también. por falta de prueba. Porque digo, si hay pruebas, yo creo que hay pruebas contundentes, pero pueden entender que son insuficientes y a partir de ahí liberar al Barça de cualquier tipo de culpa como persona jurídica. Pero pueden quedar otros implicados, puede quedar implicado Negreira, puede quedar implicado el hijo de Negreira, puede quedar implicado Bartomeu, puede quedar implicado Rosell, Laporta. el propio, bueno, Laporta igual, como decíamos, declara como testigo, pero también puede terminar quedando, si se quieren, en esa volteada. Ujú. Pero me parece que el Sí. solo hecho de que se declare la inocencia de Barcelona o no, no sé si terminaría por erradicar el tema en lo absoluto. A mí me parece que hay Yo, un... yo creo que en Esto es una una parte opinión sí. personal y lo Yo podemos creo que en dejar una parte abierto sí. para que Sí, la sí, sí, gente sí, 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 debata, sí. que es el hecho de si es, como en algún momento se dijo aquí en Argentina mucho cuando descendió River, una mancha que no se borra nunca más, que yo creo que lo es. Yo creo que lo es, independientemente de Yo cuál sea creo, la resolución del caso. yo coincido en eso. Yo coincido en que es una mancha que no se va a borrar porque te lleva, más allá de inocencia o culpabilidad, te llevaron a juicio, quizás no directamente por amaños de partidos, pero sí por querer comprar o tener influencia en el mundo arbitral. Y eso es una mancha que no se borra. Porque si hay una queja constante entre uno y otro, entre VAR y DRIT, es precisamente las ayudas arbitrales en el medio. Y aquí en este caso el Barça queda completamente expuesto porque hay un juicio de por medio. Más allá de que el Madrid se esté metiendo y todo lo demás, hay un juicio de por medio. Y yo creo que las declaraciones en la justicia española sabrá más que nosotros, pero desde el punto de vista de una persona normal, que tu club salga a decir una cosa y como tú decías, dos de tus entrenadores más emblemáticos o, más, uno de los, o dos de los más exitosos salgan a decir que jamás utilizaron dichos informes, creo que te dejan en un jaque complicado. O sea, te deja que tu próxima jugada o el próximo movimiento tiene que ser preciso y calculado porque te puede llevar un jaque mate que te puede costar muchísimo porque el Barcelona, con el tiempo, yo creo, Alfred, que el tema quizás va a quedar, no en el olvido, pero sí que se va a llevar un poco a la normalidad, a esa normalidad de, bueno, pasó sí el Barça esto, pero siguió el curso. Y esa es la estrategia que va a utilizar el Barça y probablemente los medios en Cataluña. Ahora bien, en caso de ser declarado culpable, yo no sé las repercusiones que puedo, o sea, pueden haber repercusiones muy, muy grandes para el Barça, no desde la liga porque la ley lo ampara, pero sí desde lo judicial se viene además que el Barça tiene un tema económico que pareciera estar recuperándose, pero aún así medio delicado. En caso de la Champions, bueno, habría que ver la postura de la UEFA, ¿no? Pero es un tema que en lo que haya una resolución, sea lo que sea, al Barça le va a dejar una mancha. En eso estamos de acuerdo. Porque simplemente no se le va a olvidar. Y creo que das en el clavo cuando dices que reacusar al Madrid también de robar o de lo que sea que se le acusa desde el otro lado, Sí, creo que sí, al final de te los sabios de incrimina mucho Florentino, más. digamos, que es lo más tangible que tenemos, ¿no? Porque independientemente de las acusaciones que uno pueda hacer o de los recortes y de los videos, porque en general en redes sociales es moneda corriente, ver videos en donde hay tal vez penales cobrados que son insólitos o expulsiones que no se entienden, a favor, en contra, cualquiera puede mostrar eso, pero los audios de Florentino Pérez creo que incriminatoriamente hablando, son lo más tangible que puede llegar a tener cualquiera para acusar al madridismo de algo, más allá de que se da en un ámbito privado, ¿no? Eso es cierto, pero bueno, podemos detallarlo otro día. No, ese tema está interesante y la verdad que a mí no se me pasó por la mente y lo vamos a traer a la mesa y vamos a estar hablando de ellos. Bueno, yo creo que hemos cubierto bastante bien hasta ahora lo que tenemos del caso Negreira. La verdad que no, más allá de ya explayarnos aún más en nuestras propias opiniones al respecto, creo que no da mucho más, así que vamos a ir cerrando por hoy. Les adelantamos que esto va a continuar, que esto va a seguir.
Los invitamos obviamente todos también que nos escuchen en las transmisiones de los partidos en la Casaca TV. Aquí mandamos el sitio también para el canal YouTube hermano, porque ahí obviamente estamos siempre con Madrid y con Barcelona. Nos van a escuchar a Alfred, me van a escuchar a mí, van a escuchar a Mauro, van a escuchar también a la muchachada que está muy bien preparada e informada al respecto de ambos clubes. Es un pan de cada día. Así que los invitamos por allá y una vez que terminen las jornadas, normalmente unas horas después, sea en vivo o grabado, vamos a estar analizando lo que dejó la jornada, tanto para el Barça como para el Madrid, obviamente con la Supercopa de España en la mira, con ese derby que sabemos que generó un hueco importante, un abismo importante en la conducción de Xabi Alonso. Hablamos del Liga, y sabiendo con todo lo que se juega el Madrid de Xabi Alonso, es un derbi, es un partido más que caliente e importante. Cómo llega el Barça de Flick, todo eso y más lo vamos a estar analizando acá en Bardrit. Síganos en nuestras redes, bar.drit en Instagram, estaremos con el TikTok, Alfredo Bacaro, Daniel Arismendi, Mauro Espíndola en la próxima edición seguramente, así que nada, agradecerles a todos ustedes los que nos escuchen del otro lado, a Alfred, y bueno, nada, de verdad que súper contento por el inicio de un gran proyecto que sé que a muchos les va a gustar y obviamente que estaremos aquí para escucharlos. Así que vamos a estar publicando clips y demás en Instagram para que comenten con nosotros. Así que nada, nos vemos en los comentarios, nos vemos en los comentarios del canal de YouTube, en el perfil de Instagram, en la Casaca TV, obviamente. Y bueno, Alfred, hasta una próxima ocasión y gracias, amigo, nuevamente, de verdad que este proyecto sin ti no sería lo mismo. Abrazo grande y felices fiestas para todos. Felices fiestas, feliz año. Chao, chao.